¿Qué tal, amigos y amigas de la cuerda floja? ¿Cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos a la edición de hoy, jueves 10 de diciembre. Estamos muy contentos porque estamos recordando y poniendo en valor la vida y la obra de uno de los más grandes compositores de nuestro país, del maestro Luis Humberto Salgado. Si es que ustedes no pudieron ver el programa que presentó Jorge Oviedo el día martes junto a Marcelo Beltrán, se los recomiendo enormemente. Ellos hablaron sobre esta figura grandiosa del maestro Salgado y también sobre el rol del compositor contemporáneo en nuestro país. Una entrevista de lujo, así que si no pudieron verla, visiten nuestra página y la van a encontrar. Y el día de hoy también, como ya les veníamos anunciando, yo les había anunciado al nieto y a la nieta, pues les tenemos a dos nietas. Es una felicidad para mí. Vamos a estar pura mujer en este programa. Estoy muy contenta. Alfredo lamentablemente no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero sí he conseguido que dos nietas del maestro Salgado estén con nosotras. Así que estoy muy gustosa de presentar y de dar la bienvenida a Giselle y a Alda Salgado. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí contentas en tu programa. Aquí podemos hablar de nuestro abuelito, entonces las preguntas, ¿cómo será? Gracias por la invitación y estamos aquí gustosas para recordar los momentos que hemos pasado, nuestra niñez y adolescencia con Luis Humberto Salgado. Qué bueno, estoy muy contenta. Quiero recordarles que hoy estamos celebrando 117 años del cumpleaños, pues, del nacimiento del maestro Luis Humberto Salgado. Y también contarles a nuestros amigos que hace 10 años en el Teatro Nacional Sucre tuve el gusto de presentar una producción de lanzamiento de un disco que el Ensamble Quito 6, que lamentablemente ya no existe, presentó con una recopilación de música de Salgado. Entonces tuvimos acceso a la familia que nos abrieron las puertas muy cariñosamente y pudimos acceder a material, a entrevistas, a conocernos un poquito más. De este encuentro y de este homenaje que se le hizo al maestro Salgado salió un documental muy lindo, muy cálido, que yo quiero compartir con ustedes. El documental es un poco largo, pero realmente vale la pena que lo veamos. Quiero invitarles a mis amigas Giselle y Alda para que juntos lo veamos, recordemos, porque además en este documental lamentablemente hay personas que ya no están con nosotros, como es el padre de ustedes, don Fausto Salgado, Sí. doña Yolanda también, que hace poquísimo, 2 meses posiblemente, ha fallecido también, tristemente. Entonces, bueno, para vernos 10 años más jóvenes, pero con la misma energía y con esta misma gana y con el mismo cariño con el que hicimos este documental y este homenaje al maestro Salgado. Así que, ¿qué les parece si vemos este documental? ¿Les parece? Mientras Adelante. se siguen conectando, sigan compartiendo esta entrevista y bueno, disfruten, esperamos sus comentarios también al respecto. Miremos entonces. Caminaba como que estuviera en otro mundo, como que iba pensando todas sus letras, iba creo que ya imaginando las canciones. Yo no le perdía de vista, le apuntaba todo a lo máximo, ¿no? Las enseñanzas de él. No quemaba tiempo, sino siempre estábamos trabajando en la música con una dinámica y con toda esa exigencia que requiere esto, ¿no? Es un hombre que conoció ampliamente las distintas vertientes de la música popular e indígena del Ecuador. Si bien el siglo XIX tuvo algunos creadores, buena parte de ellos apuntaron su creación, su concepción hacia los formatos que venían desde fuera. Es un hombre que logró consolidar el discurso identitario de la creación musical en planos académicos.
Y yo he sido privilegiado, ¿no?, en tener el honor y la suerte de ser alumno de un maestro de la categoría de don Luis Humberto Salgado. Fui alumno de dictado, contrapunto, solfeo. Eso nos indicaba el maestro que había que aprender a escuchar las voces para hacer una materia tan importante como es la armonía. Entonces, tuve esa suerte de aprender del maestro el porqué del solfeo superior y cuál era la finalidad del solfeo a voces. Después fui alumno de armonía. Se empezaba con la armonía consonante, luego la armonía disonante y luego la armonía floreada, ¿no? Y aquí pues hay muchas cosas que decir del maestro. El maestro, como era un destacado pianista, entonces tocaba todos los deberes de nosotros, ¿no? Y tenía una habilidad y una agilidad para descubrir cuando estaba mal, ¿no? Entonces tocaba y enseguida descubría las quintas que, sucesivas o las octavas o alguna incorrección que uno lo hacía. Le pidieron que toque, tocó, me acuerdo, el Revolucionario de Chopin. Se transformó en su rostro. Casi hasta el cabello se le cayó un poco, se despeinó un poco y los dedos iban a una velocidad, pero formidable. Terminó de tocar, se puso de pie y quedó viendo, ¿no? Y todo. Fue tan impactante eso que hasta el mismo rector, ¿no?, el doctor Alfredo Pérez Guerrero, ayudó, y el primer piano que se le colocó en el aula fue en el aula del maestro. En la intimidad familiar, nosotros le pedíamos que interprete cualquier música, ¿no? Entonces, realmente era hermoso escucharle en este piano. Como mi papi está en ese sitio, él se ponía en ese sitio y todos nos poníamos así chiquitos aquí parados de 9, 10 años. Desde el año 1840, de tal forma que tiene 170 años. Hay que hacer así, ¿no? Y aquí constan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 10, 11, 12. Imagínense, llegaba hasta aquí la mano. Es increíble eso. Imagínense, es prácticamente 2 manos. Él salía tan feliz después de un concierto que nos invitaba ahí en la Guayaquil a tomarnos un café en la loncherita y íbamos todos felices a comer ahí después del concierto. Comíamos, pero riquísimo. Él también era un goloso, era el primerito en comprarse el helado. Yo soy la primera nieta y yo tengo en mis manos una partitura de una canción que me hizo a mí de cuna. Esta canción es para canto y piano. Parece que cuando yo nací, él iba todas las noches a arrullarme y parecía que le costaba mucho hacerme dormir. Entonces, eso fue lo que le inspiró y yo tengo la partitura original. Abuelito, por favor, deme un autógrafo suyo porque es muy famoso, le dije. Mi idolatrada Giselita, reciben estas pocas letras de cariño intenso que te profesa tu abuelito Humberto, quien desde tu infancia ha dedicado a velar y atender tus meses de crecimiento. Ahora que eres estudiante, cifras las esperanzas de que te superes con dedicación y anhelo, y para corresponder a los anhelos de tu abuelito, Humberto. Yo recuerdo desde mi niñez prácticamente a mi padre Francisco Salgado, Luis Humberto Salgado como hermano y Gustavo Salgado. Los tres caminaban y solo hablaban de música. De principio, diariamente iban de la casa esta a la Calama. Hasta el momento de la muerte de mi padre, ellos hablaban de música. Yo les oía y era fantástico oírles a ellos, ¿no?
Sí, entonces mi padre es el que le formó a él. Desde los 5 años comenzó a componer música, desde los 5 años, ¿se da cuenta? Él nunca estudió en el exterior y está a la altura de cualquiera, de Tchaikovsky, de Beethoven, de cualquiera. Le diré una cosa, actualizado, sí, pero en esta actualización también se debe también a Gustavo, porque Gustavo le traía todas las novedades que habían en Europa. Entonces allá lo mandaba todo, estaba completamente al día en toda la clase de música. Él iba a tocar cuando tenía 19 años en el Teatro El Sol, que quedaba en la 24 de mayo. Le contrataron para que toque el piano en las películas mudas, que se lo llamaba en ese entonces. Años en el teatro. Entrando al frente, en el segundo piso, estaba una especie de terraza. Ahí era ya de vidrio, todito, ahí era la dirección. La dirección era más o menos al lindero del patio. Sí. Y para atrás, ahí esa clase, una clase larga nomás. Dio todas las materias que existentes en música. Armonía, contrapunto, fuga, composición, bueno, todas las materias. Un día vine a clases. Señor Salgado, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Le decía yo. Había callado el piano, cayó el piano. Y entonces los alumnos ya estaban esperándole. Me llamaron por teléfono, tengo una mala noticia, sabes que falleció tu papá. Cuando estaba dando clase, le dio el infarto y murió justamente en la vida de él, o sea, la música. Yo abrí esa puerta y justo ahí estaba mi abuelo, o sea, muerto. De ahí me tocó a mí mismo cogerlo, cargarlo y ponerlo en el ataúd. Le pusimos un traje, como él siempre, de frac. Después nos pidieron llevarle al conservatorio. Creo que pasamos unos 3 días de duelo, pasamos, ¿no es cierto? La preocupación que tenía mi padre era justamente que el brazo le tenía un poco amortiguado. Yo me dije de una forma muy general, tienes que ir de un médico, pero él estaba preocupado porque la mano estaba un poco por el concierto que tenía que dar al otro día. Hasta internacionalmente mandaron el pésame al gobierno, que de esos documentos yo no lo tengo. Pero como siempre, ¿no? Recién muerto, todo el mundo tenía mucha pena, porque el Ecuador estaba perdiendo uno de los grandes hombres. La sociedad suele olvidarse un tanto del creador y suele ampararse esencialmente en el divulgador de la obra, que en este caso es el intérprete. Ahora, para el caso de Salgado, tampoco ha habido ese divulgador. No ha habido la posibilidad de que su obra se escuche de manera sistemática, y hubiera sido quizás vital que se escuche en el momento de la creación mismo. Procuró interactuar entre el conocimiento musical externo con los elementos locales propios de su cultura. Quizás es el compositor académico que más conoció la música popular e indígena del Ecuador, en una época de nacionalismos, de indigenismos, de americanismos, en donde el continente entero quería tener una palabra para decirla y contrarrestar a todo el peso de la cultura musical europea antañosa.
la mente se me va, ¿no? Y digo, caray, que el maestro hubiera estado presente para escuchar, ¿no? Porque ustedes han conseguido un equilibrio, un color, algo que le confieso honestamente no pensé. Ahí estaba este documental. ¿Cómo les pareció este recuerdo de hace 10 años? Ahí pudimos ver la fecha. Esto se presentó en octubre de 2010 justamente. ¿Qué nos dice Giselle? Bueno, me impresionó pues ver a mi papá, me gustó mucho, ¿cómo se llama? Todo lo que cuentan de mi abuelito, pues ustedes saben que yo compartí con él 13 años de mi vida, y tengo muchos recuerdos y sé que para mí fue el mejor abuelo que he tenido en mi vida de todos mis abuelitos. Usted es la menor. Sí, soy la menor, sí. Lo que sé es que mi abuelito, imagínate, en 1977 que murió, él pudo oír solo el 10% de sus obras, que suman como 200 y más, imagínate. Él eso seguro Claro. que lo sintió mucho, que no logró oír el 10%. Sí. Y Aldita, cuénteme, ¿qué sintió al ver este documental, recordando, viendo esas caras, personas que ya no están ahora? Sí, una emoción muy grande de vernos hace 10 años contando las historias de nuestro abuelito, realmente pensando en mi papá que no está en estos momentos, tampoco Yolanda. Entonces son sentimientos encontrados y oír la historia de él que nosotros la vivimos. Aldita, usted en cambio es la nieta mayor, ¿verdad? Eso nos contaba también en este documental. Sí, yo soy la mayor y realmente orgullosa porque con mis hermanos nos reímos, porque solo a mí me hizo una hermosa canción. Entonces, tiene ahí la partitura, me la estaba yo mostrando antes de tengo aquí empezar el la programa. partitura original, es una canción de cuna. Aldita. A ver, no sé si se aprecia. Sí, la vemos, Aldita, canción de cuna, para voz y piano, dice. Sí. Sí. Yo la he escuchado muchas veces. María Niles cantaba mucho esta canción. Ya. Y parecía que le costaba mucho hacerme dormir porque él iba todas las noches, me cuentan, a arrullarme a mí. Y por eso en la canción dice, cierra los ojos, duérmete ya. Duérmete ya. Ya, no me dormía. Entonces, es una él vivía con ustedes. ¿Él vivía con ustedes o dónde vivía? No, él no vivía con nosotros. Cuando yo nací no vivía con nosotros. Y entonces de eso me cuentan que él iba todas las noches a verme y a arrullarme. Entonces ahí fue que me hizo esta canción. Después, más grandecitos, ahí sí él vivía siempre en La García. Entonces mis papás obtuvieron la casa en La Calama, que era al otro lado. En el sector de la Mariscal. En el sector de la Mariscal. Y entonces teníamos una puerta que nos conectábamos, porque era atrás una casa de la otra. Entonces ahí pasaba siempre a vernos cuando ya éramos más grandecitos. Giselle, ¿qué es lo que más recuerda, sí, cuando escucha Luis Humberto Salgado, el abuelo? ¿Qué es la primera imagen que se viene a la cabeza? Pues ese rato me viene la imagen que es el Beethoven ecuatoriano. Me viene la imagen también cuando él tenía la costumbre todos los días irnos a ver, llevarnos al parque. Todos los días.
todos los días nos extrañaba muchísimo. Y siempre yo le iba a ver donde él componía sus piezas. Entonces yo me sentaba hasta que acabe y yo le pedía un sucre y me daba, pero eso sí, yo calladita, sentadita y ahí le escuchaba cómo estaba en su mundo, de que sentía su música, estaba siempre en otras dimensiones, escuchaba. Y ahí es donde tenía este piano que vimos en el documental, este piano de media cola, lindísimo. Sí, bellísimo. Sí, y a mí lo que me gustaría también es como describirle físicamente. Entonces, él era alto, delgado, de cabellera abundante, siempre andaba impecable, de terno, andaba con las camisas almidonadas, porque antes puños y cuellos se almidonaban. Sí. Mi abuelita le tenía todo listo siempre, y era una persona de caminar ligero. Él, cuando usted conversaba, él tenía una gran paz, transmitía una serenidad. ¿Era conversón o no? Más bien era callado, él era callado. Sí, sí, sí. Esos son los recuerdos así físicamente también que tengo de él. Yo me acuerdo que contaban ustedes que nunca le vieron sin terno. Ahí tenemos muchas anécdotas, porque él fue, mi mamá es de Costa Rica, y entonces le llevó en un viaje a Costa Rica, y fue a la playa de Punta Arenas en Costa Rica, y él con terno en la playa. No se sacó el terno. ¿Lo puede usted creer? Él con terno en la playa. Y camisa almidonada y puños, todo. Siempre de terno. Qué maravilla, el maestro. Quiero contarles que algunos amigos se están conectando. Bueno, tenemos varios conectados, pero quiero saludar especialmente a José Orlando Ceballos, que nos está saludando. Él está conectado desde la ciudad de Cayambe. Está muy contento por este programa y lo está también compartiendo a toda su comunidad, a este queridísimo pueblo de Cayambe. Ceci Oviedo también está conectada. Muchas gracias. Y Laura Borja nos cuenta que ha cantado esta canción, ha cantado Aldita y que está muy, muy emocionada porque está conociendo a la verdadera Aldita. Así que está muy, muy contenta de conocer a la protagonista de esta importante partitura. Sami Michuy también está conectada. Gracias, Milton Castañeda, por conectarte. Andrea Sánchez, Gaby Riofrío, muchas gracias. Sigan conectándose porque esto está lindísimo. Yo les quería preguntar, Giselle, cuando dijiste que ibas a donde él ensayaba, donde trabajaba, donde estaba este piano, ¿cómo era esta sala? ¿Cómo era? Porque sin duda cada compositor y cada músico tiene sus manías, sus temas y todo. ¿Cómo era el cuarto de estudio del maestro Salgado? En primer lugar, yo contaba con menos edad, era más chiquita, y entonces yo llegaba y me sorprendía, y le tenía un respeto reverencial a mi abuelo, y a que él le llegaba y me hacía así, una mirada, y me sentaba atrás, tenía un sillón largo, y yo me sentaba y todo era biblioteca. Todo eran libros que le mandaba su hermano, que era diplomático, le mandaba de Europa, bueno, él estudió en Moscú, y le mandaba por todo lado, para que él se entere la música que estaba en ese tiempo. Por eso tenía tanto conocimiento mi abuelo. Pero todo estaba en orden, es decir, era muy ordenado el maestro. Muy ordenado. Sí. Y yo era, como los niños son muy curiosos, yo veía todo. Y yo le decía que qué está haciendo. Entonces me dice, estoy tocando sonatas. Yo decía, ¿qué será sonatas? Me acuerdo que me decía sonatas. Entonces le decía, y abuelito, ¿y después qué haces? Me decía, después tengo que transformar en los instrumentos para la orquesta, pues sí me decía, no sé. ¿Nunca quiso enseñarles a ustedes, a uno de los tres? Nunca dijo, a ver, les vamos a enseñar. Sí, yo tengo esa historia de que
a mí, como era la mayor, me quiso enseñar y yo quise aprender a tocar piano. Entonces, conmigo no era ese profesor riguroso y estricto. Y yo llegué a aprender a tocar con 2 manos, pero realmente creo que él vio que no tuve el talento y no tuve la constancia y hasta ahí nomás llegó. Sí. Y ni Alfredo ni Giselle. No. Ninguno. Bueno, yo heredé otro talento, pero no musical, no de música. ¿No? ¿Cuáles son tus talentos, Giselle? El talento es que fui pintora, entonces yo pintaba todo lo que era nuestra raza, nuestra gente, todo lo que es indígenas. Ya. Eso me dediqué como unos 25 años. Qué bien. Qué bien. Cuéntenme. Sí, no, siga. Que iba a decir que por eso yo me di cuenta que mi hija pequeña de 6 años tenía una linda voz y le escuchaba, tenía un pianito chiquito en mi casa y le oía que quería sacar así canciones. Entonces dije, heredó lo de su bisabuelo. Inmediatamente le metí a la orquesta sinfónica, al conservatorio. El conservatorio. Y ahora ya es gran pianista, ya es graduada. Uy, ya le vamos a conocer, no nos adelante, ya le vamos a conocer. Sí, es muy importante también pues conocer esta línea y este legado del maestro Salgado. Yo lo que les quería pedir es que me cuenten la historia del Sucre también. Todos los días pasaba esto, cuéntenme qué es lo que hacían con el maestro. Yo todos los días tenía que pedirle un sucre. Entonces yo fui la que más estuve en su estudio. Yo creo que me interesaba también el dinero. Entonces yo con ese sucre me iba corriendo a comprar un helado. Entonces. Y siempre estuve escuchando. Pero eso sí, en ese tiempo era muy importante. Digamos, ese tiempo solo me llevaban cuando él se presentaba, la orquesta sinfónica, yo solo me mantuve en ¿cómo se llama? El Teatro Sucre. Sí. Y eso era un acontecimiento, porque realmente la gente no es como ahora. Antes la gente se ponía elegante, me acuerdo mi abuelita, los vestidos, los abrigos, las joyas, era todo un acontecimiento ir a la presentación en el Teatro Sucre. Eso era hermoso realmente y pasamos gran parte de nuestra vida viendo sus presentaciones, muy orgullosos. Sí. Y cuando salían del teatro, entonces, ¿qué hacían? Cuando salíamos, él salía todo emocionado y feliz junto con la familia, porque mi papá, Fausto Salgado, es el único hijo. Entonces nosotros somos los 3 los únicos nietos. Entonces ahí nos invitaba a comer y éramos felices, íbamos a comer después de los conciertos. Pues acá le gustaba el maestro. ¿Qué le gustaba a él? ¿Qué le gustaba? ¿Qué comía? ¿O era goloso? Le gustaban los helados, los pasteles, el café, el infaltable café siempre. Sí. Y no era, por ejemplo, de las personas, a veces pasa mucho entre las personas mayores, que si la comida no está bien caliente o no está bien fría, si es que es un helado, o bien dulce. Yo me acuerdo de mi abuelo, por ejemplo, él, si el helado no era, pero absolutamente empalagoso, se moría de iras y ya no le gustaba. Si la sopa no estaba, pero que le quemaba la lengua, no estaba bien. Así, ese tipo de detalles. ¿El maestro tenía este tipo de cosas o no? ¿O era como muy tranquilo? No era así en la comida tan detallista, sino que yo lo que sí me recuerdo que me asombraba era que de noche él comía la cena, y comía con sopa, segundo, y tomaba siempre su colada con pan. En la noche le daban con la colada con pan, entonces comía muy bien, pero era una persona que estaba como en otro mundo siempre, parecía que estaba componiendo
inspirándose, le encantaba caminar desde la García, desde la Mariscal hasta el conservatorio, caminaba siempre, siempre, Al y centro. era al paso ligero, no era tan cerca. Entonces, Claro. él era diferente a todas las personas, tenía, como le dije, esa paz, él no pensaba en las cosas materiales, él vivía feliz, enfrascado en su música, y para haber logrado una obra tan prolífica, él era muy estricto con sus horarios, trabajaba el día entero, él trabajaba y era estricto para haber logrado su obra. Entonces era muy trabajador y su música era todo en la vida, realmente. Yo me acuerdo cuando conversamos con ustedes hace ya 10 años, una de las cosas que me llamaba la atención era esa, ¿no? Que me decían que tenía como horario para todo, entonces que todo, que Sí, inclusive para salir a comprarles los dulces a ustedes sí, era a una hora específica, era sí. así. Así era de estricto, de exagerado, y la gente, los alumnos se quejaban de lo que era un profesor muy temido, eso sí también recordamos, pero en la intimidad familiar era otra persona, nosotros le decíamos Beto, Beto. sí, Beto. Beto le Sí. decíamos siempre, y entonces hasta le decíamos en los conciertos que se toque la oreja, le decíamos, era como saludarnos arriba, ya sabíamos nosotros, entonces Y lo hacía. ya éramos felices nosotros de que nos estaba saludando, como Oh. quien dice. Sí, le decíamos que se cae la oreja para que siempre yo me veía en ese tiempo, ya no se hacía en este tiempo, pero solo había presentaciones. Sí. No sé qué pasó con la música ahora, ya no hay estas presentaciones en el Teatro Sucre. Y, creo que ya era casi cada 2 semanas, ya mismo. Y mi abuelito, esas prácticas tan emocionantes que habían con todo el conservatorio, su gente ya conocida, pero eso sí, no interpretaban toda la música, pues No, del no. 10%, imagínate Sí. solo partes que podían, porque era muy complicado lo que mi abuelito hacía, lo que creaba. Sí. Pero un abuelo maravilloso, ¿no? Porque yo les oigo a ustedes, hablan con una emoción, con un cariño, con este cariño que solo quienes hemos tenido abuelitos mimadores y consentidores tenemos, ¿no? Y podemos recordar de esa manera. Yo le veía como un genio musical. Ya realmente yo le tenía mucho respeto. Y lo que me encantaba era, bueno, yo salía, como era la zona de la Mariscal, donde vivía mi abuelo y vivíamos nosotros, y yo solo le veía pasar así, y a ratos le veía pasar así, como que estaba, Estaba dirigiendo. como que estaba ya creando una sinfonía, y creo que creaba que sentía y ya decía que iba a escribir. Pero Sí. otra de las anécdotas que yo recuerdo también, como vivíamos en la Mariscal, que era la zona donde eran las fiestas, y en las fiestas de Quito íbamos con mi papá, mi mamá, y le sacábamos a él a las fiestas de Quito, que íbamos caminando, y entonces se emocionaba cuando escuchaba el farrista quiteño. Entonces escuchábamos en las fiestas de Quito el farrista quiteño, y me recuerdo claramente que mi mamá siempre le decía, ¿por qué no hace más pasacalles, más sanjuanitos? Entonces él decía, es que lo mío es la música académica, la música, y entonces por eso de eso no tiene mucho, pero se ponía muy emocionado cuando lo escuchaba el farrista quiteño, que es lo que yo recuerdo mucho en las fiestas de Quito, y salíamos con él. ¿Y le vieron bailar algún día? ¿Cómo? ¿Le vieron bailar algún día? Que si bailaba, no bailaba. No. Yo lo que sé que él era muy, eso sí, mi abuela, mi adorada abuela,
era yo la consentida. Sí, sí. Entonces, él siempre iba a verle a la casa, a mi abuela, pues, entonces vivía atrás de nosotros. Ya. Y mi abuela le tenía las camisas, Siempre. pero divinas, aplanchadas, y en ese tiempo era Almidonadas. Sí, le tenía. Muy, muy lindo era esa historia. Pero y ahí también Sí. tenemos atrás otra historia, porque yo no sé qué es lo que pasó, porque realmente los dos se querían mucho, pero en un momento de la vida yo no sé qué pasó, que se divorciaron. Ah, se Se divorciaron. divorciaron. Entonces, era algo extraño porque él venía todos los días a verle. No, ya no vivía con ella y venía todos los días hasta que nuevamente se volvieron a casar y me llevaron a mí. A mí me llevaron y se casaron como quien yo era, ¿qué habrá sido? En el año 70, puede ser. Y me llevaron a mí a playas, allá se les ocurrió irse a casar y solo a mí me llevaron y se volvieron a casar porque jamás se separaron. Mi abuelita le tenía la ropa siempre impecable para los conciertos, para todo. La comida le atendía hasta que se volvieron a casar. Y ya no se separaron más. Ahí sí ya no se separaron nunca más. Sí. Qué hermosas historias, qué hermosas. Yo sí les agradezco tanto por compartirnos estos detalles que realmente nadie conoce, ¿no? Porque todo el mundo habla del maestro Salgado y de las obras y de todo, pero estos detallitos chiquititos familiares, pues difícilmente se saben. Así que sí les agradezco y también les paso el saludo de los amigos que se siguen conectando. Andrés Romero dice, excelente programa. Justo homenaje al maestro Salgado. Eugenio Sánchez, excelente homenaje al maestro Salgado. Mi amigo Pancho, estás conectado, un abrazo inmenso. De la Casa de la Cultura, Extensión Cayambe, nos dicen un cordial saludo desde la Casa de la Cultura de Cayambe. Muy agradecidos por tan importante programación y reseña vivencial que nos brindan. Y aprovechando este medio, nos gustaría poder realizar un homenaje al maestro Salgado en su tierra natal y poder contar con este medio y con sus familiares. Con muchísimo gusto. Ustedes nos avisan nomás. Muchas gracias. Laura Borja pregunta si es que se pueden ver las pinturas de Giselle en algún lado. No sé si tendría en mi celular, pero no. Tendría que buscar. A ver, Ingrid tiene aquí en el Ay, celular sí, una... A ver. Ya se va a buscar. Les van a buscar para poder mostrarlas. O las pueden subir a Facebook también, porque ahí podemos. Claro, claro. Encontramos. ¿Qué les parece si ahorita nos vamos con algo de música para ya dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada, que ya le oigo que está por ahí también? Quiero contarles que el maestro Salgado pues dejó felizmente una heredera. A ver. Ay, no sé la luz, si le da, no se le ve. La luz, ahí. No se puede mirar tan bien, pero bueno, nos da una pequeña idea. Pero ¿por qué no la sube a Facebook? Ahí vamos a poder todos. Bueno, les decía entonces que el maestro Salgado tiene una heredera musical, que no fueron sus nietos. Pero antes de eso sí quisiera preguntarles, el padre de ustedes, ¿él por qué no se inclinó a la música? ¿Qué pasó? Porque una cosa sí es cierto, ¿no? Para nosotros los abuelos son maravillosos y todo, pero la relación de un padre e hijo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, es otra realidad. ¿Cómo ven ustedes de eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, lo que pasa que mi papá, él sí heredó el talento musical, pero él tocaba de oído. Ya. Él le podía a usted interpretar las canciones y tocaba hermoso, muy lindo tocaba, pero de oído. Y Luis Humberto Salgado quería enseñarle las notas, las partituras, pero hasta ahí mi papá no quiso. Realmente él no le interesaba, él tocaba hermoso en las reuniones, pero él tocaba de oído. Él no quiso ser músico. No, nunca y creo que Luis Humberto se llevó algunas decepciones
y no quería que su hijo sea músico también había algo de eso. Claro, muchas frustraciones, ¿no? En la época. Si Claro, actualmente es difícil para un músico la imagínate. sobrevivencia, pues en aquella época peor, ¿no? Y con esto Sí, con que todo. la historia nos cuenta de que también la música no se ejecutaba, no la podían ni siquiera ejecutar. Entonces, sí me imagino que debe haberse llevado muchas frustraciones el maestro Salgado también. Pero, ¿y familiarmente cómo era la relación entre ellos? Es súper bien. Mi papá todos los días estaba en contacto, como ese teléfono, en ese tiempo era teléfono, Claro. entonces, teléfono normal, siempre estaban comunicándose, pero yo lo que recuerdo de mi abuelo, que una vez mi papá se fue y mi mamá a un compromiso y nos dejaron a los tres y un día era puros rayos y yo cogí, le llamé, abuelito, por favor, me muero de miedo y llegó al instante y nos abrazaba y todo. Nos cuidaba, siempre estaba pendiente de nosotros. Qué belleza de abuelo realmente. Bueno, Sí, ahora sí, vamos a lo que les ofrecí. Como les decía, pues el maestro Salgado tiene una heredera musical. Estoy muy contenta de que nos acompañe, pero quiero con el siguiente video presentarles. Este es uno de los pasillos más lindos y más conocidos del maestro Salgado. Así que lo escuchamos y al regreso, pues vamos a conversar con la intérprete de este pasillo nocturnal.
Bravo, bravo. Ingrid, bienvenida. Muchas gracias por ese regalo. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Te agradezco porque además quiero contarles que esta grabación la hizo ella ayer, creo que a la medianoche, no sé, Sí. justo para compartirla con ustedes. Así que te agradezco mucho por este detalle. Ingrid, me encanta conocerte, me encanta saber que eres la heredera de este grandísimo músico. ¿Qué ha significado para ti eso? ¿Tuviste noción desde cuándo de que la herencia que traías en tus hombros era así de grande? La verdad, cuando era chiquita, solo me acuerdo que me gustaba cantar un montón, todo. No entendía muy bien qué pasaba, solo me acuerdo que me decían que tenía un bisabuelo como que componía un montón y solo recuerdo eso, como que me decían, wow, tienes, heredaste y no entendía qué pasaba, ya. Y después solo me acuerdo que me metieron al conservatorio y fue mi lugar favorito en el mundo hasta que me gradué, así. Era un paraíso para mí ir allá. Todos los días iba de 2 de la tarde a 7 de la noche. Pero sí, yo creo que recién entendí lo que pasaba, recién, como que hace un año por poco. Pero también al interpretar las obras de él, empecé cuando tenía unos 15 años, más o menos como a tocar, porque acá les encanta nocturnar, entonces me hacían tocar la misma canción. Ajá, entonces yo me acuerdo que empezaba a tocar las canciones de él y era como que no entendía también qué pasaba ya, pero era complicado, creo que era súper difícil sacar. Entonces, no sé, ahí más o menos empecé a entender, pero como que su legado y lo que hizo como que entregarnos cultura, entregarnos identidad a los ecuatorianos, lo entendí recién, así como hace muy poco tiempo. Ajá. Y mira que nos escribe David Sánchez y nos dice, todos los vecinos disfrutamos ayer a la Ingrid. Alegraste a todo el barrio por la medianoche. Qué bueno. Qué bueno. Ingrid, cuéntanos. Tú eres de toda la familia Salgado García, ¿eres la única que fue por la línea de la música? Sí, o sea, yo escucho que mis primos pueden cantar afinados y tendrían talento, pero no, creo que yo fui la única que estudió acá. Qué maravilla. ¿Y tú qué estudiaste? ¿Qué estás estudiando y qué es lo que vas a hacer ya mismito? Estudié música contemporánea en la San Francisco y bueno, en el conservatorio y estudié percusión porque, no sé, me dio algo en la adolescencia y quise estudiar percusión. Y ahora voy a hacer un MM en Jazz Studies en Louisville, o sea, un máster en performance de jazz. Ya, hermoso. Y te vas ya mismo, ¿no? Sí, en 2 semanas ya. Chao. En 2 semanas ya te vas. Me voy 2 años acá. Qué lindo. ¿Y el piano? ¿A qué rato te nace el amor por el piano? Eso es culpa de mi abuelo. Sí, él me hacía tocar desde chiquita. Es que ellos vivimos todos en un mismo edificio y siempre yo pasaba con él todo el día. Pasé con él todos los días desde que tengo memoria hasta que murió. Y me acuerdo que me hacía tocar el himno a Costa Rica, porque mi abuela es de Costa Rica. Ajá. Entonces él se enojaba un montón y me cantaba así, como que saque, cante. Y yo, pero no entiendo. Bueno, y de ahí poco a poco me empezó a enseñar más canciones. Y después paró, o sea, él ya no me enseñó cuando yo entré al conservatorio, pero sí tengo recuerdos de que me enseñaba, por ejemplo, las típicas de niños, los pollitos en estrellita, pero el himno a Costa Rica, ese me acuerdo, que moría porque lo toque y me costaba un montón, porque era chiquita. Y cuéntame cómo era tu abuelo, Ingrid. ¿Era así tan amoroso como las nietas acá recuerdan al maestro Salgado? ¿Qué recuerdas tú de tu abuelo? Mi abuelo tenía un genio, qué bestia. Ajá. Sí, pero sí él enseñaba su amor a su manera. Ajá. Era increíble acá, mi abuelo. Pero era mal genio, es lo que te estoy entendiendo. Qué bestia, sí, súper mal genio. Y de hecho yo sé la historia, él me contó la historia de por qué nos hizo músico. Él me contó que, sí, yo sí le pregunté una vez, y él me dijo que quiso ser músico, pero que una vez Luis Humberto le cachó en el conservatorio tocando, no me acuerdo qué canción me dijo, pero tocaba algo de jazz, algo de swing, algo de esa época, ¿ya? Y que de joven, ajá, y que lo mandó sacando, así, le dijo, fuera de aquí, ajá. Él me contó esa historia, ajá, porque no, o sea, Luis Humberto, no sé qué habrá pensado, ¿no? Pero mi abuelo tocaba de oído, sacaba todas las canciones de las películas, tocaba, ajá, canciones, hasta tocaba las canciones de las películas de su época, no sé, supongo que no le gustaba eso a Luis Humberto, ajá, y ya. Entonces, claro, él se sintió así como castigado por el padre y no quiso saber más.
Pero sí tocó, le grabé tocando antes de comer, ajá. Tengo por ahí un video tocando una canción, ajá. Ay, me lo hubieras mandado y compartíamos ahora con todos. Sí, sí, tenemos una grabación. Sí. Wow, qué hermoso verles, qué hermoso conocerte, Ingrid, y saber que vas a llevar lejos y al mundo tu talento y con este legado que tú tienes tan hermoso. Me encanta saber que hay alguien que recibió la herencia del maestro y que la está continuando, ¿no? Qué lindo. Y la orgullosa madre, ¿qué piensa sobre esto? Pues yo era la más sacrificada, porque me tocaba todos los días dejarla en el conservatorio, esperarme horas, porque vivía muy lejos del conservatorio, pero yo seguí hasta, porque yo sentía que tenía los genes de Luis Humberto Salgado. Entonces ella heredó, entonces la que tenía que seguir insistiendo era yo. Entonces ahora es una gran pianista y es profesora. Qué bueno, me alegro tanto. Yo quisiera preguntarles, pero antes quería preguntarte algo, Giselle, que tú mencionas y es hermoso esa historia del autógrafo que... Sí, pero bueno, no sé que sí, porque para mí en ese tiempo uno le ve como un héroe, algo así. Entonces yo dije, ay no, yo tengo que tener un autógrafo y fui a su estudio. Yo era la metiche de siempre en su estudio. Entonces, la menor, la chiquita. Entonces llegué y le dije, abuelito, por favor, hazme un autógrafo porque realmente es famoso. Entonces me dice, bueno, sí, con esa sonrisita que tenía dulce y ese rato me escribió y ahí lo tengo, el autógrafo. Qué hermoso, qué lindo. ¿Y otra historia que recuerden ustedes del abuelo? María, que nos llevaba al parque siempre, de la misma Mariscal, y él se pasaba haciendo los columpios. Siempre él tenía que vernos y vernos, sus nietos adorados. Claro, y yo lo que también recuerdo que era muy orgullosa de él porque ya en el colegio a nosotros nos daban música y estudiábamos a Luis Humberto Salgado y yo era la nieta, yo estaba ahí en las clases, entonces sentía, y él todavía estaba vivo, entonces era un orgullo muy grande estudiar en el colegio y mis compañeras que todos sabían que era mi abuelo. La historia de los ejercicios que hacía en las manos. Ay, sí, íbamos y él hacía unos ejercicios que yo decía, ¿qué será? Era súper chistoso para nosotros porque ponía así las manos y hacía como flexión de pecho. ¿En el piso o dónde? Sí. En el piso. Ajá. En la pared. Yo también hago eso. Me enteré recién, es para cuando te duele o tienes como un poco de tendinitis. O sea, ¿cómo era? Ponía las manos así en la pared y flexionaba. Acá, así con los dedos parados. Yo también hago eso. Yo lo encontraba así. Ajá, entonces tenemos hermosos recuerdos. Sí. Porque además se conoce que la extensión de mano del maestro Salgado era impresionante, ¿no? Que daba casi para 2 escalas enteras. Eso, aquí la música. A ver, lo que he escuchado, me han dicho que alcanzaba 12, 13 notas, ¿no? Sí. Es enorme, yo alcanzo como que una décima máximo. Es increíble eso. Claro. Qué hermoso. ¿Y tú has escuchado algo? ¿Cómo es? A ver, por ejemplo, quiero preguntarles de esto, ya en una reunión familiar, en la intimidad familiar, son familia de Luis Humberto Salgado, el más grande compositor del país. ¿Hablan de él? ¿Conversan de él? ¿Lo recuerdan? ¿Cuentan estas historias? ¿O no tanto, no? Digamos, para el resto de normales del mundo es como, Luis Humberto Salgado. Para ustedes es su abuelo. Entonces, ¿hablan de él? Más cuando son estas épocas de los aniversarios hablamos bastante de él, ajá. Como es casi el mismo día, el aniversario de nacimiento y muerte. Entonces hablamos un montón de eso y me hacen tocar las canciones de él que me sé, ajá. Pero sí, más que nada en estas épocas, son las épocas de igual aniversarios de mi abuelo o eso. Más que nada, cuando uno pregunta, nos cuentan historias. Cuando yo paso por el colegio Simón Bolívar, que él estudió en primaria,
Y ¿Ya? cuando pasé por el colegio Mejía, se me hace sí, porque dije, ahí estuvo. Ahí se graduó de filosofía. Filosofía. Entonces, no sé, a mí todas las partes que suelo pasar, recuerdo donde estuvo él, Ujú. en el centro, sí, en donde iba siempre a ver clases. Y a Claro, ti, Ingrid, sí, dígame. y recordamos lastimosamente el Día de la Muerte, un 12 de 2 diciembre días de más tarde. 1977, en que recibimos esa triste llamada, el cumplimiento de su deber como profesor, que era en el Instituto de Música Sacra, que quedaba en la Floresta, y realmente la recibimos muy impactante porque él tenía mucha salud, caminaba mucho, estaba muy bien y con un infarto fulminante, pero murió en su música, dando clases, cumpliendo su deber y pensamos que al otro día tenía que dar un gran concierto, entonces ahí hubo algunos sentimientos encontrados y lastimosamente morir el día anterior a ese gran concierto. Y 2 días después de su cumpleaños, ¿no? Sí, ¿Ustedes le lastimosamente. festejaron ese cumpleaños, recuerdan? Ese último, ¿recuerdan algo? No recuerdo, no recuerdo ya de el último cumpleaños, no lo recuerdo realmente. ¿Y Y ustedes lo que, recuerdan cómo fue ya cuando supieron de la muerte, ya hubo todo este proceso? ¿Cómo fue? ¿Ustedes estuvieron presentes? ¿Hubo un velorio, mucha gente? ¿Cómo fue esto? ay, claro, fueron 3 días de velorio porque nos llevaban al conservatorio, nos llevaron, entonces fueron 3 días bastante duros. Mi papá sufrió mucho porque fue muy fulminante, no se esperaba. Tú esperas cuando está alguien enfermo y Enfermo. está mal, y él estaba muy bien. Y entonces fueron muchos homenajes realmente, muchas condolencias, los periódicos, la televisión. Entonces, ¿Qué edad tenían ustedes? yo tenía 17 Yo años. 13 años. 13 añitos. Y Alfredo es el del medio, ¿no? El del medio, 15 años, y él fue el que se encargó de amortajarle, de vestirle, y siendo tan jovencito, él llegó primerito a la Floresta y estuvo con mi papá en todo eso. O sea, fueron una situación muy dura, muy triste, y, y murió un genio de la música, un genio que se adelantó a su época. Sí, pero bueno, un músico nunca muere, un artista jamás Exacto. se muere. Los Sí. artistas son inmortales para felicidad nuestra, para felicidad de los humildes mortales. Sí, tiene razón. Ahí está el legado de la música, de sus obras, de sus sentimientos. Entonces, Y su quedará para herencia siempre. también, que está, aquí la estamos viendo, ¿no? Está Es nuestro orgullo. claro, Sí. claro. Ingrid, y a ti, por ejemplo, cuando estabas en el conservatorio o después que ya estudiaste en música en la universidad, ¿te reconocían así como la bisnieta? O sea, como que, es la bisnieta de Salgado, o No, no. o sea, yo mejor no decía nada, No quería porque... decir. No, mejor no, es que es como mucho peso encima de uno. No Ajá. quería que Mucha nadie responsabilidad. Llevaba a mi mamá a los recitales y gritaba todo el mundo y decía todo. ¡Es la bisnieta! El día de ir a inscribir, Le contó hasta le al conté cajero. a todos, Así. ¿sabe quién es ella? No sé quién, ella ya no soportaba. Es que, acá, yo por eso, no sé, como que prefiero irme a tocar sus obras más que como a querer componer y como querer cargar con eso. Pero claro, en la intimidad familiar también hubo que le decíamos que queríamos música clásica. Eso sí queríamos. La misma historia, se repitió. La misma historia. Pero realmente, ahora que te gustó más. ¿Cuál es tu línea? Tu línea es jazzística. Sí, o sea, en el conservatorio tocaba música clásica y hasta ahora toco por diversión, me encanta, es hermoso. De ahí en la universidad me hacían tocar jazz, pero no sé cómo
que me gustó eso por culpa de mi abuelo. Él se dedicó al jazz, supongo, no sé, para darle contra Luis Humberto, no sé, pero él hacía eso, él improvisaba, él tocaba todos los estándares, sabía todas las canciones, baja todos. Y no sé, más seguí por la línea de mi abuelo que de mi bisabuelo, pero sí, toco música clásica por diversión, para que se calme. ¿Cómo te ves, Ingrid, de aquí a 5 años? ¿Qué es lo que piensas? ¿Piensas volver al país? ¿Quisieras quedarte por allá? ¿Cómo te ves? Oh, sí, claro, quiero volver al país. Hay algo que me gusta mucho de Ecuador, no sé, la riqueza de ritmos nacionales. Me gustan mucho los ritmos indígenas específicamente. Yo sé que es como, no sé, es la parte linda, la parte que más me atrae de Luis Humberto, como que su parte popular, ¿ya? La parte popular de ritmos nacionales, y eso es algo que solo puedo hacer en Ecuador. Entonces, cuando acabe el posgrado, quiero volver para dedicarme a eso, a ritmos populares nacionales. Y sí sabes y estás súper consciente que la vida del artista en nuestro país es muy difícil, ¿no? En general en todo el mundo, pero sí hay lugares, sobre todo acá en la región, en el continente, que es muy difícil. Pero vale la pena, es linda, es una linda vida ser músico, es hermoso, así como enseñar música y tocar ambas cosas es increíble. No sé, los músicos saben, cuando vas a tocar en un concierto, así sea algo chiquito en un barcito, o sea algo grande, una presentación grande, es hermoso, así, enriquece mucho ver a la gente. Qué lindo, me encanta escucharte, porque además los artistas son estos seres, no sé, que a nosotros nos conectan, nos hacen mejores personas, nos unen, nos conectan de otra forma y muchas veces sin ni siquiera ganar nada, es decir, hasta sacrifican su propio bienestar, todo por compartir estos sentimientos, estas sensaciones, de esto que quieren hacer. Y también son profesionales que jamás terminan de estudiar. O sea, son de esos profesionales que nunca en la vida terminarán su carrera. No me refiero al papel, al cartón, sino que a su profesionalismo, a este empeño de seguir creciendo, aprendiendo, ¿no? Entonces, yo respeto muchísimo la carrera de artista, así que te felicito y qué bueno. Me alegro muchísimo saber que estás en esa línea y sobre todo me alegra mucho escucharte decir que quieres volver al país, o sea, que lo que te interesa es formarte, educarte y luego regresar, porque tus raíces están aquí, ¿no? Claro. Hay algo que saben contar siempre las canciones, las obras que él tocaba de música clásica y no se cuentan que tocaba la polonesa y algunas otras obras y yo he dicho, a ver, yo también quiero tocar esas obras. Y me siento y es horas y horas y horas, solo me imagino, cuentan que él era súper virtuoso tocando estas obras, me imagino cuántas horas y cuántos años habrá pasado sentado sacando eso. Es como que mucha gente no piensa en eso cuando ve artistas, detrás de la presentación no hay esas horas y horas de perfección acá. Exacto, y son abuelos, son padres, a veces tienen 2, 3, 4 trabajos para mantener una familia, o sea, es toda una historia la de los artistas en general, así que yo sí los respeto mucho y justamente por eso es que se creó este espacio para crear este puente entre los artistas, entre la cultura con la comunidad, para conocerles un poquito más, así que estoy muy feliz de haberles tenido aquí porque hemos conocido esta partecita tan personal del maestro Luis Humberto Salgado. Alexandra Bonilla dice: saludos al nieto, mi profe de básquet, Alfredo. José Añasco dice: caramba, qué noticia saber que el maestro fue cayambeño, le deben un homenaje. Bueno, ya parece que sí le van a hacer, así que hermoso. Gaby Riofrío dice: la bisnieta, qué hermoso toca, tiene su legado. Sí, así mismo es, qué bueno, qué bueno. Bueno, estamos llegando al final del programa, se nos ha ido volando esta hora. Yo les dije, íbamos a disfrutar muchísimo escuchando estas historias, estas anécdotas que nos han compartido desde su intimidad, desde sus casas, y por eso yo les agradezco mucho. No sé si ustedes quieren compartir alguna cosa más, algún detalle, alguna cosa que hayan recordado. Bueno, nosotros solamente queremos agradecerte a ti por habernos invitado a este programa. Hemos pasado
hemos disfrutado mucho recordando esos momentos que hemos vivido con nuestro abuelo Luis Humberto Salgado, y también te felicitamos por tener este programa, porque estás haciendo cultura, estás fomentando esa identidad nacional que hace falta. Entonces, Tatiana, nosotros te animamos, sigue adelante y gracias por todo, realmente. No, gracias a ustedes. Esta es mi obligación y gracias a la comunidad también que se ha juntado el día de hoy y a las personas que más adelante van a repetirse o van a ver la entrevista o la van a compartir. También muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo nuevamente, si no pudieron ver la entrevista del día martes con Jorge Oviedo y Marcelo Beltrán hablando sobre la gran importancia de la figura de Luis Humberto Salgado, pues les recomiendo, vayan a nuestra página, visiten y miren esta entrevista que estuvo muy, muy buena. También quiero recordarles que el día de ayer Iraíz conversó con un cantor colombiano, Lucio Feullet, un programa muy bonito que también se encuentra ya en nuestra página. Y quiero contarles también, ya llegando al final de nuestro programa, que la próxima semana vamos a hacer el segundo especial de las voces de Latinoamérica. Nos van a acompañar la maestra Vivir Quintana desde México. El jueves voy a tener el gusto de conversar desde el Perú con Susana Vaca. El viernes van a estar dos cantoras muy importantes desde Colombia y desde Chile. Ya les vamos a contar de quién se trata. Así que no se olviden, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana tendremos una lindísima programación con las voces de Latinoamérica. Están invitados desde ya. Y bueno, también antes de despedirnos, nos dice David Sánchez que en Cayambe hay un museo dedicado a Luis Humberto Salgado. Si es que sigues conectado, David, si nos puedes decir dónde es este museo, porque también preguntan dónde es el museo para poder visitarlo. Sería muy lindo poder conocer este museo y ver qué tiene del maestro. Así que si estás conectado, David, y nos puedes escribir ahí, contar dónde está este museo, pues te lo agradecemos todos. Laura Borja también dice que nunca va a olvidar el día que falleció el maestro Salgado. Dice que él pensaba asistir al concierto que iba a dar con su maestro Perico Echeverría. Es que nunca se va a olvidar. Claro, ese concierto debe haber estado ya difundido, ¿no? Si es que era al día siguiente del fallecimiento, pues obviamente ya todo el mundo se enteró de este triste acontecimiento. Bueno, llegamos al final, ahora sí nos vamos a despedir, vamos a dejarles con música. Este albazo que vamos a escuchar es parte de las variaciones en estilo folclórico que el maestro escribió en 1947. Este material fue grabado por el ensamble Quito 6 en el año 2010. Las adaptaciones y la dirección musical fue de Jorge Oviedo. Entonces vamos a disfrutar de esta música. Es que estoy mirando que Laura Borja sigue escribiendo y nos dice: la estirpe de Ingrid se extiende a su tatarabuelo Francisco Salgado. Así es, así es. ¿Cuánta responsabilidad en tus hombros, Ingrid? Es gigante, pero que lo llevas adelante. Sí que muy bien, te felicito. Les abrazo inmensamente, queridas amigas, gracias por haber estado conectadas. Les mando un abrazo enorme, ojalá algún rato que podamos visitar, podamos verles y darnos un abrazo en persona. A mi comunidad, muchas gracias por escucharnos. Les mando un abrazo gigante, gigante. Disfruten de la música del maestro Luis Humberto Salgado.